una clase sobre sistema de refrigeración. Y primero que nada tenemos que ver cuál es la función, mejor dicho, la misión del sistema de refrigeración. ¿Por qué necesitamos en un automóvil un sistema de refrigeración? El sistema de refrigeración del automóvil está provisto porque nosotros vamos a tener un motor de combustión. O sea, el motor de combustión históricamente se ha utilizado en el automóvil y ha tenido una evolución en el correr de los años. Entonces, como tenemos un motor de combustión, la temperatura generada en esa combustión es sumamente elevada. Estamos hablando de 2500 grados Celsius. O sea, una temperatura realmente que podría derretir un bloque de fundición en alrededor de 30 minutos. Lo que determina entonces que necesitamos de alguna manera disipar temperatura. Y los sistemas de refrigeración, como el mismo automóvil, han tenido una evolución histórica, una evolución importante. Y se han practicado diferentes sistemas. Por ejemplo, uno de ellos, que es el que vamos a hablar hoy, es el sistema de refrigeración por líquido, en donde normalmente utilizamos agua. Los primeros sistemas utilizados en el automóvil son los sistemas de termosifón. Por ejemplo, ¿en qué consiste el sistema de termosifón? El sistema de termosifón, vamos a encontrar que tenemos un radiador, que es este que tenemos aquí, conectado al motor térmico a través de unos mangones. Y a su vez, dentro del motor de combustión en forma interna, vamos a tener cámaras de agua que están en contacto con los cilindros y la cámara de combustión propiamente dicho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se produce la chispa, o si es en el caso de ser un motor diésel, por la elevación de compresión se produce la combustión, nosotros vamos a tener una elevación de temperatura muy grande. Esta temperatura se irradia hacia las cámaras de agua. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funcionaba el sistema de termosifón básico? Funcionaba de la siguiente forma. Vamos a tener agua en todas esas cámaras. Entonces, cuando el motor está frío, el agua no circula. A medida que lo ponemos en funcionamiento, evidentemente el calor, la temperatura va a aumentar, y eso va a permitir que el agua que se calienta pesa menos. Entonces, al pesar menos, va a comenzar naturalmente, por convención, a circular. El agua caliente va hacia la zona alta, y a medida que se va enfriando a través del radiador con el aire que ingresa de la parte delantera, va a generar la circulación a través de todo el motor. Esto está muy lindo de esta forma, pero en realidad tenemos un gran problema, como toda la evolución del automóvil. ¿Qué sucede? Que este sistema necesita muchos litros de agua para funcionar. Y ese es un problema, porque con los sistemas modernos, con los vehículos modernos, por ejemplo, tenemos acompañado el tema del consumo de combustible, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esto se utilizaban motores muy grandes, que tenían cámaras de aguas importantes, y el radiador necesitaba una altura importante, con una cantidad de litros de agua. Por ejemplo, en un auto convencional podíamos llegar a encontrar 15 litros de agua como si no fuera nada. Con sistemas que además teníamos la limitante de que el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados Celsius. Entonces, eso es un problema. Entonces, ¿qué sucede? Se achicó todo el sistema, los autos tomaron otra estructura para que el aire no incidiera tanto, además en el propio vehículo por aerodinámica. Entonces, los vehículos normales, los automóviles, pasaron a llevar, por ejemplo, de 4 a 5 litros de agua, como lleva un motor moderno hoy en día. Entonces, el sistema cambió. O sea, si bien es cierto, seguimos manteniendo el radiador, las cámaras de agua, los caños de conexión, agregamos otros elementos, otros dispositivos, para que el sistema realmente sea eficiente. ¿Qué tenemos acá? Por ejemplo, seguimos manteniendo el radiador, pero vamos a tener las cámaras de agua y vamos a tener una bomba de agua, que es esta que tenemos aquí. La bomba de agua es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque la bomba de agua se va a encargar de hacer ese trabajo que hacía el sistema
por circulación normal, pero que ahora no lo puede hacer porque no tenemos la altura suficiente, un tacho, un depósito en donde se aloja el agua. Entonces, lo que hace el sistema es que esta bomba centrífuga genera un movimiento del agua con gran caudal y poca presión, prácticamente no genera presión, y permite entonces que el agua circule por todo el sistema. Lo va a hacer de la misma forma, por acá, a través del radiador, y luego se genera este efecto de circulación. Pero claro, no todo es tan sencillo. ¿Por qué? Y bueno, porque a medida que va pasando el tiempo, motores más chicos, se nos presentó el problema de la contaminación ambiental. Eso es un gran problema que está viviendo todo el planeta, y por lo que los motores de combustión ya se le está poniendo difícil para continuar el surgimiento de los vehículos eléctricos y demás. Entonces, ¿qué sucede? Para lograr que estos motores sean más eficientes, tenemos que lograr, desde el punto de vista de la refrigeración, que estos motores trabajen más calientes, para que sean más eficientes, para que haya menos pérdidas de calor, y de esa forma lograr entonces la efectividad que estamos buscando. ¿Qué es lo que tenemos, por ejemplo, como agregado? Bueno, vamos a tener la presencia de un termostato, que es este que está acá. El termostato es un elemento, es una válvula reguladora, que su funcionamiento es relativamente sencillo. ¿Por qué? Y bueno, porque como toda máquina térmica, nosotros tenemos un proceso de calentamiento también. O sea, no es lo mismo el motor cuando está frío que cuando llega a una temperatura normal de funcionamiento. Cuando el motor está frío, tiene más desgaste, porque tiene más rozamiento, consume mayor cantidad de combustible. Entonces nosotros tenemos que tratar de evitar eso. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un termostato, lo que hacemos es no permitir que el agua circule a través del radiador hasta que el motor llegue a una determinada temperatura. Entonces, el agua llega, bueno, por supuesto, a la bomba de agua y va a circular internamente, inclusive por el circuito de calefacción o algún bypass que puede tener el sistema, y circula solamente por acá. Del radiador nos olvidamos. Entonces, de esa forma va a calentar el sistema de calefacción si nosotros lo necesitamos, aun cuando el motor está frío, y el radiador ni se va a enterar. A medida que el motor va calentando y va llegando muy rápidamente a la temperatura de funcionamiento, gradualmente el termostato va abriendo en forma parcial y gradual, para que ahí sí el agua se vaya a refrigerar al radiador del sistema de refrigeración. Esto lo hace en forma gradual y lo hace en etapas. O sea, el termostato va abriendo gradualmente. Esto ha evolucionado muchísimo desde el punto de vista de que hoy en día inclusive se utilizan termostatos en varias etapas, se utilizan dos termostatos en vez de uno para el bloque y otro para la tapa de cilindros, inclusive hasta con alguna gestión electrónica, que hoy en día la mayor cantidad de elementos del automóvil son asistidos electrónicamente, y ahí es donde está la gran evolución de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Al utilizar el termostato, este termostato va gradualmente a regularme la temperatura. Vale decir que si yo, por ejemplo, me voy desplazando con el vehículo en ruta, con el aire que recibo, que recibe el radiador por la propia velocidad del vehículo, evidentemente la válvula termostática está la mayor cantidad del tiempo cerrada, o abriendo y cerrando gradualmente, regulándome de esa forma que el motor y la temperatura se mantengan estables. Porque en función de que esta temperatura se mantenga estable, es fácil gobernar, por ejemplo, el sistema de inyección, porque una de las tantas informaciones que recibe el sistema para que sea un sistema relativamente económico es la información del sistema de refrigeración. A ver, un sensor de temperatura de agua que me va a informar a qué temperatura está trabajando el motor. Entonces, si esta temperatura no es regulada, es inestable, las condiciones de funcionamiento de entrega de combustible van a ser diferentes. Por lo tanto, mayor contaminación ambiental. A su vez, vamos a tener otros elementos. Por ejemplo, para lograr que el funcionamiento sea efectivo,
acá tenemos la presencia de un tanque expansor para alimentar, o sea, ¿qué sucede? Nosotros podemos tener el riesgo que como los radiadores cada vez son más chicos, esta altura puede ser baja y en algunos momentos puede quedar por debajo de las cámaras de agua del motor, logrando de esa forma que el motor no se encuentre bien refrigerado. Entonces, al tener un tanque expansor a una altura mayor, logramos de esa forma que siempre tengamos agua en el sistema de refrigeración. A su vez, tenemos que tener la presencia de aditivos en el líquido de refrigeración, porque como consecuencia de las altas temperaturas a las que trabaja el sistema, evidentemente vamos a tener corrosión química, por ejemplo, en el agua. Tenemos que tener aditivos para combatir esa corrosión química y, sobre todas las cosas, aumentar el punto de ebullición del agua. Por ejemplo, el agua, como dijimos hoy, a presión atmosférica hierve a 100 grados Celsius y se congela a 0 grados. Bueno, nosotros lo que hacemos es, mediante el agregado de aditivos, que hay una gran variedad hoy en día en plaza, aumentamos el punto de ebullición a unos 114 grados, por ejemplo, dependiendo de la concentración de líquido refrigerante que nosotros utilicemos, y bajamos el punto de congelamiento a menos 10 grados aproximadamente, dependiendo de la concentración. O sea, hasta un 50% de líquido refrigerante le podemos poner, ya sea glicol o algún otro tipo de refrigerante. No se puede sobrepasar ese 50%, porque si no puede ser contraproducente. Desde un 30 a un 50 es la medida que normalmente el fabricante recomienda, evitando además, por los anticorrosivos agregados, la gran contaminación que se produce como consecuencia de estar variando continuamente las temperaturas. Por supuesto que no se puede utilizar agua de la canilla, como se utilizaba en un principio, o agua de lluvia, o de una cañada, por la gran cantidad de sales minerales que tiene y que afectarían de gran forma el sistema, generando sedimentos calcáreos que son sumamente contraproducentes para irradiar la temperatura, para refrigerar. Eso es sumamente contraproducente. Bueno, creo que más o menos aquí hemos tenido una breve introducción de cómo está constituido el sistema de refrigeración, para qué sirve y cuáles son las características que presenta.